Continuamos con el libro Historia de los Judíos de Paul Johnson. Es posible que, como había demostrado Job, no existiera una respuesta terrena a la teodicea. No existiera una respuesta terrena a la teodicea. Pero si no había justicia en este mundo, ciertamente la habría en el otro, cuando los justos fuesen recompensados por el juez divino y los perversos condenados. La idea de un juicio final armonizaba con el concepto judaico total del imperio de la ley, precisamente porque enseñaban esta doctrina unida y un enfoque racionalista de la observancia de la ley que posibilitaba la salvación. Los fariseos concitaron tanto apoyo, sobre todo en los pobres piadosos, que sabían por amarga experiencia que era muy poco probable que alcanzaran la felicidad en este mundo. Pero si los fariseos distinguían, como más tarde haría San Agustín, entre el reino celestial y el terrenal, otros daban una interpretación más literal a la versión apocalíptica. Creían que el reino de la virtud era físico, real e inminente, y que ellos estaban destinados a apresurar su aparición. Las fuerzas de ocupación romana denominaron sicarios a los integrantes del grupo más violento. Los sicarios llevaban dagas ocultas y solían asesinar a los colaboracionistas judíos, sobre todo aprovechando las multitudes que reunían durante las festividades. Sin embargo, los sicarios no eran más que la periferia terrorista y ultraviolenta de un movimiento autodenominado de los celotes. El nombre proviene de la historia de Pinhas, narrado en el libro de los Números. Pinhas salvó a Israel de la plaga matando a un hombre perverso y a su esposa con una jabalina, y así se dijo que había demostrado celo por Dios. De acuerdo con Josefo, el movimiento fue fundado en el 6 después de Cristo por Judas el Galileo, cuando organizó un alzamiento contra el gobierno directo y los gravámenes romanos. Al parecer, Judas fue una especie de rabino temprano que enseñaba la antigua doctrina de que la sociedad judía era teocracia, reconocía únicamente el gobierno de Dios. Josefo distingue entre los celotes que predicaban y practicaban la violencia y lo que él denomina las tres restantes sectas principales, es decir, los fariseos, los saduceos y los esenios, que aparentemente aceptaban en general el dominio extranjero. El hecho de que Sadoc, representante de Judá, fuese fariseo indica que no era posible trazar líneas divisorias definidas, y a medida que avanzó el siglo I después de Cristo, un número cada vez más elevado de judíos piadosos, entre ellos los fariseos, aceptaron que la violencia era inevitable en ciertas circunstancias. Sin embargo, se trata de una zona oscura, pues Josefo, que es nuestra principal autoridad, era parte interesada. Consideraba que el término celote era un título honroso y dejó de usarlo cuando llegó a la conclusión de que las actividades de esa gente eran terroristas o antisociales. La legitimidad del terrorismo cuando otras formas de protesta fracasan fue entonces, como hoy, tema de acalorados debates, y el papel exacto representado por los celotes y los sicarios que participaron en todos los alzamientos violentos del siglo es tema para la conjetura erudita. Es aún más acentuada la controversia de las diferentes sectas
milenarias que existían en el borde del desierto, y a las que Josefo, así como Filón y Plinio, agruparon bajo la denominación común de esenios. En realidad pertenecían a muchas categorías distintas. Los más conocidos son los monjes de Qumran, porque su monasterio del Mar Muerto fue excavado por G. L. Harding y Pierre de Vaux en 1951 a 1956, y sus muchos escritos están siendo analizados y publicados íntegramente. En verano vivían en tiendas y en invierno se refugiaban en cuevas. En sus edificios centrales tenían complicadas cañerías destinadas a facilitar sus abluciones rituales, y se han descubierto su cocina, la panadería, el comedor y el taller de alfarería, así como un salón de reuniones. La secta muestra la importancia de la literatura en estos grupos extremistas, pues había un scriptorium muy trabajado y una nutrida colección de libros depositados para mayor seguridad en altas tinajas ocultas en las cuevas próximas cuando la comunidad se vio amenazada por los romanos en la rebelión del 66 después de Cristo. Pero este rasgo también ilustra el modo en que la literatura apadrinó la violencia, pues además de los textos canónicos con implicaciones apocalípticas, por ejemplo Isaías, los monjes también redactaron sus propios escritos escatológicos de carácter revolucionario e incluso militar. Uno de estos documentos que conocemos con el título de La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad no era imprecisamente apocalíptico, sino que constituía una detallada guía de entrenamiento para una batalla que creían inminente. El campamento tenía una disposición defensiva y contaba con una torre de vigía, y en efecto parece que fue atacado y destruido por los romanos cuando el fin de los días llegó en el 66 al 70 después de Cristo. Pero los monjes militantes de Qumran fueron solo una de muchas comunidades del tipo de los esenios. Todas sufrieron la influencia de los textos apocalípticos, pero no todas eran violentas, y unas pocas adoptaban una actitud completamente pacífica. Algunos eran ermitaños que moraban en cuevas, por ejemplo los terapeutas que provenían de Egipto, donde habían existido comunidades en el desierto desde hacía por lo menos 2000 años. Los margerianos de Siria también eran trogloditas monásticos. Otros monjes de las cavernas eran los monjes bautistas que vivían cerca del Jordán, entre los cuales Juan el Bautista y sus partidarios son los más conocidos. Bueno, seguiremos luego. Que el Señor les bendiga y los guarde.